Esta semana, el Arcón entra en la ciudad de Zamora para visitar el Museo Etnográfico de Castilla y León, todo un arcano de la tradición y del patrimonio antropológico de la comunidad. Saludaremos a su nuevo director, Pepe Calvo, con quien conoceremos el proyecto museográfico. También tendremos la oportunidad de conocer el valor de las piezas, colecciones y contenidos del museo de la mano de la joven conservadora Ruth Domínguez. Con el documentalista del etnográfico, Emilio Ruiz, recordaremos los legados de ilustres zamoranos que han escrito brillantes páginas de la etnografía española, como el salmantino Ángel Carril o el zamorano Francisco Rodríguez Pascual. Con Eva, responsable del aula didáctica, sabremos cómo se traslada el mensaje a los visitantes de distintas edades. Nuestra presencia en la ciudad del Románico nos obliga a visitar la casa-estudio del pintor Antonio Pedrero, con quien charlaremos primero en la plaza de Don Diego de Deza, a la sombra de los tilos, aunque también conoceremos su estudio enmarcado en un bellísimo palacio donde se guardan las huellas de su obra desde que era un niño. En esta ocasión nos sentaremos en la mesa de los Caprichos de Meneses, un restaurante dirigido por Alfonso Meneses, uno de los pioneros de la sumillería en Castilla y León. Y cerraremos el programa con el alcalde de Zamora, Paco Guarido, que nos hablará del potencial turístico de una ciudad marcada por el Duero y el Románico. Comienza el programa. A las puertas del etnográfico nos recibe su director, Pepe Calvo. ¿Cómo te llaman en Zamora? Pepe Calvo. Pepe Calvo. Pepe, ¿cuántos años llevas ya en el Museo Etnográfico de director? Pues me quedan unas semanitas para llevar un año. Sí. ¿Durante este año ya te has dado cuenta de la fuerza que tiene este museo? Pues sí, ahora ya me hago cargo un poco de la repercusión que tiene a nivel regional, estatal e incluso internacional entre públicos especializados. Sí, ya he hecho un poco la imagen. Cuando tomas las riendas del Etnográfico de Castilla y León, tú planteas un proyecto museográfico. ¿Cómo va ese proyecto y en qué consistía? Bueno, pues la convocatoria para la plaza de dirección del museo exigía plantear un plan museográfico, algo esquemático, pero tenía que ser profundo. Y bueno, yo hice una apuesta bastante clara y básicamente te la podría resumir en la intención que tengo de amplificar el sentido de lo etnográfico. Quizás sería el mensaje que resume más el plan museológico que yo presenté. Teniendo en cuenta que estudiaste antropología, la tarea tiene que ser ardua, porque aquí se mezclan territorios, culturas, individuos. El juego, la potencia que nos da la antropología es la siguiente. La antropología es una ciencia que no tiene un objeto de estudio simple, tiene un objeto de estudio complejo. Estudia las culturas, estudia al ser humano, estudia las sociedades. Entonces, a partir de ahí, cualquier enfoque etnográfico casi lo engloba todo. Es una ciencia interdisciplinar donde tenemos que tener en cuenta la economía, la historia, la cuestión política, la ética, la etnográfica. La etnografía no es solo lo folclórico y no es solo tradición. Tiene que ser ardua y complicada y en ocasiones inabordable. La tarea de compilar todo el material que procede de 50 comarcas a los que unimos la raya con Portugal. Sí, es un trabajo muy complejo que tiene que abarcar muchas cosas en cuanto a la variedad, porque lo que comentábamos antes, Javier, que esto es la región más grande de Europa, riquísima, con unas variantes culturales grandísimas y pues jugar con toda esa baraja es muy complejo, muy complejo. Teniendo en cuenta que además eres licenciado en Derecho, eres abogado, como director del Museo Etnográfico, en una hipótesis de tener que defender algo, no sé si llegar a sentar jurisprudencia, pero si llegar al juez y decirle esto hay que pararlo, ¿en qué te emplearías?
Sí, bueno, vamos a ver, eso es una cuestión que la antropología estudia mucho y es la visión legalista que tenemos de nuestra existencia. Hay que vivir en esa realidad porque vivimos en una realidad que parece que lo legal es lo que tiene que salvaguardar todo. Yo preferiría que hiciéramos un ejercicio de conciencia y de sensibilidad que nos llevara a preservar el patrimonio inmaterial, material, y que fuera, pues, tanto los políticos que legislan, los jueces que aplican las leyes, pero que seamos todos por una toma de conciencia los que nos hagamos cargo de la defensa y conservación, salvaguarda de nuestro patrimonio, de nuestras tradiciones. Ahora tenemos en el museo una exposición temporal de Carlos Flores, el arquitecto que fotografió la arquitectura popular en aquellos años del desarrollismo con una gran sensibilidad. Y bueno, pues tenemos arquitectura popular que se está cayendo y que se está dejando tirar para hacer chalés, por ejemplo. Es un tema muy espinoso legalmente. ¿Cómo le vas a decir al propietario de una casa que no la tiene y que la tiene que salvaguardar? Pero bueno. Lo tuyo es un triunvirato de cualidades, porque al derecho y a la antropología se suma tu conocimiento del mundo audiovisual y de la televisión. Por cierto, ¿lo audiovisual es clave en el Museo Etnográfico? ¿Esa vía se utiliza? Desde los años 80 y tal sí que se ha hecho un trabajo audiovisual para un poco recoger audiovisualmente los fenómenos festivos, celebraciones de Castilla y León y tal. Yo ahora lo que estoy intentando es a ver si recabamos un poquito de financiación privada para intentar meter en el museo gafas de 3D y realizar vídeos de celebraciones de toda la región que representen un poco todo el territorio y, por ejemplo, pues ahí imbricaríamos en el discurso la tecnología más puntera con las cosas quizás más ancestrales que todavía perduran. Y uno de los objetivos que tenemos es internacionalizar el museo, darle un poco de dimensión internacional, y en noviembre vamos a hacer el primer Festival Internacional de Cine Etnográfico de Castilla y León. A pesar de que han transcurrido ya 15 años desde que abrió sus puertas por primera vez el Etnográfico de Castilla y León, todavía algunos piensan que esto es de Zamora solamente, y no, representa a todo el territorio de Castilla y León. Es el Museo Etnográfico de Castilla y León. La semiótica es clara, ¿no? El tema está claro. Nosotros queremos regionalizar el museo, creo que es otro de los retos fuertes que tenemos. El museo está ya regionalizado, la gente que ha habido antes, Carlos Piñel, la gente que fue capaz de dejar este legado. Joaquín Díaz, muchísima gente que ha estado trabajando, ha hecho una labor encomiable. Lo único que nosotros queremos romper ese sentido del museo como un contenedor meramente expositivo y estamos intentando articular formatos que sean capaces de llegar a toda la región, ¿no? Continuamos en el interior del museo. Esta vez nos espera la joven conservadora Ruth Domínguez. Con ella conoceremos el valor de la alfarería, la cerámica, los ritos, las tradiciones y los oficios a través de las piezas y colecciones del museo. Ruth, ¿qué es una conservadora? Uy, qué buena pregunta. Bueno, pues es la persona que dentro del museo se encarga de la gestión que tiene que ver con las colecciones del centro, con los bienes materiales, principalmente lo que vienen siendo las piezas y los objetos que vemos tanto expuestos como en los almacenes del museo. A lo largo de los 12 años que trabajas en el Etnográfico de Castilla y León, han pasado por tus manos todas las piezas que vemos y las que no se ven, que están en los fondos. ¿Qué se siente el haber manipulado y manipular a diario parte de la memoria de esta región? Sí, me considero una afortunada en ese aspecto porque realmente aquí ha habido verdaderas joyas. Cositas que tiene la gente guardadas en casa con muchísimo mimo y que quieren donar al museo y están en un estado de conservación en ocasiones perfecto, en otras no tanto, que hay que pues hacer una pequeña intervención y sí, la verdad es que la variedad objetual es bastante importante en este museo. Todo un privilegio.
Bueno, intento no pensar mucho en ello porque entonces la responsabilidad es mayor y me da miedo que algo se pueda escurrir de entre las manos, que siempre andamos con los objetos, pues eso, manipulándolos. Pero es verdad que no es un museo de arqueología, de historia, no, que es una historia, tratamos una historia mucho más reciente, un pasado realmente hace 2 días, pero bueno, en mi caso yo soy de pueblo, entonces para mí todos esos objetos son en su gran mayoría muy conocidos y establezco una conexión real importante con ellos. Teniendo en cuenta que los fondos hablan de miles de piezas, entramos en un terreno donde hay documentación, donde hay colecciones. ¿Cómo se articula todo eso para enseñárselo luego al común en las distintas salas del museo? Pues las familias son numerosas en un museo etnográfico, porque no nos ceñimos a un campo concreto. Podemos encontrar indumentaria, enseres domésticos, aperos agrícolas, maquinaria preindustrial, joyas, amuletos, juguetes, instrumentos musicales. Entonces, lo primero es establecer una división por familias, también cronológica, de tipos, de usos, y luego es muy importante saber si es bien material o bien inmaterial. Una pieza de cerámica, una indumentaria, un juguete, un útil de labranza son más comprensibles. Pero, ¿qué cara pone el visitante cuando se encuentra ante una manifestación tan estrambótica como la de un carocho, la de un zangarrón o la de las mascaradas? Pues es de curiosidad, ¿no? Y se sorprenden, efectivamente, porque ciertamente detrás de una pieza que la hemos sacado de su contexto original y la hemos colocado en un museo, hay todo un rito, hay toda una cultura, toda una tradición. Toda pieza que se descontextualiza y se incluye en un museo tiene que tener ese trasfondo, y en el caso de las mascaradas hay que explicar de dónde vienen, dónde se realizan, el por qué, en qué época del año, porque todo tiene una explicación, y todos esos puntos de información lo que nos están dando es una explicación, una interpretación real de ritos tan ancestrales como son en este caso las mascaradas, tan importantes en Castilla y León. No es fácil entender un museo etnográfico sin que aparezca una pieza de alfarería o del barro. ¿Y qué claves aporta a la etnografía en general la arcilla, el barro? La alfarería es importante porque el barro es un elemento de la naturaleza, ¿no? Es un elemento que está ahí al lado de casa, que todo el mundo tiene acceso a él, es económico, es muy fácil de trabajar y sobre todo lo que aporta es una economía de subsistencia, completar esa escasa economía, esa exigua economía doméstica que te permite hacer tus cacharros para después venderlos, ¿no? Y ampliar un poco pues la bolsa mensual y de paso, evidentemente, tener objetos diarios que te permiten hacer tu vida cotidiana con total tranquilidad. La ropa y la indumentaria nos acompaña casi desde los orígenes, pero en el caso de esta región, además es bonita, colorida y diferente. ¿La indumentaria sigue gustando al público? Sí, lo hacen y además normalmente nos dicen, pues yo también tengo un traje similar y voy a venir a donarlo al museo, que a nosotros nos viene estupendamente porque tenemos piezas sobre todo de León, de Zamora, de Salamanca, pero nos gustaría ampliar con piezas de otras provincias. Sabemos además que se está haciendo recuperación textil muy importante en Soria, en León, también en Salamanca, pero sí es que la indumentaria aporta muchísima información. Supongo que todo este museo es un cúmulo de sensaciones y de sentimientos, pero desde tu punto de vista, como conservadora del mismo, ¿cuál crees que es el contenido que más está cerca de la emoción, del sentimentalismo? Todos aquellos que tienen que ver sobre todo con la infancia. Los juguetes, por ejemplo, en este caso, porque las personas ya de una cierta edad se ven reconocidos en esos juguetes que separan por sexos, que se juegan en grupo, que se juegan también de manera individual, pero sobre todo de forma colectiva, que es principalmente como se jugaba antes. Y los niños, es curioso, porque también los reconocen. Y desde mi punto de vista, creo que
totalmente relacionados con el sentir y con la forma de pensar del ser humano, los amuletos. ¿Se podría entender un contexto etnográfico en esta región sin la clave pastoril? Pues es importante, porque la cultura pastoril se desarrolla a través de personas que no sabían leer, que pasaban mucho tiempo solos en el campo, que tiraban de imaginación, de algunas imágenes que habían visto esporádicamente en libros y que trabajaban con materiales tan sencillos, a veces tan humildes como una navaja y con material de la naturaleza. En una época donde las nuevas tecnologías imperan y lo virtual y lo audiovisual predomina, dame un motivo para venir al Museo Etnográfico de Castilla y León a ver los cacharros de los abuelos de tus abuelos y los míos. Pues mira, yo creo que es muy importante el conocer la historia de cada uno, porque de alguna manera es lo que te está abriendo un poco la perspectiva vital, lo que te hace entender al individuo, al ser humano, para de alguna manera continuar y poder saber si estás realmente evolucionando o yendo hacia atrás, porque a veces confundimos un poco los términos. Y también es una forma de descongestionarse. El Museo Etnográfico se ha convertido también en el lugar donde llegan colecciones, bibliotecas y fondos privados, además de recoger multitud de material sonoro y audiovisual. Emilio Ruiz es el documentalista del Etnográfico. ¿Qué es lo que está sonando? Las habas de Bestero. Las habas verdes. Las habas verdes, sí, sí. Qué maravilla. Una versión grabada aquí en el museo. Lo de la fonoteca es clave en el museo. Sí, yo creo que es uno de los aspectos fundamentales que tenemos aquí, que es apoyar la labor de investigación. El área en el que yo me muevo, que es fonoteca, biblioteca y comunicación, en este área, desde luego que atender a nuestros investigadores, a músicos que vienen a buscar nuevas sintonías, nuevas partituras, o toda la parte de biblioteca, donde tenemos más de 10.000 volúmenes de biblioteca especializada, pues sin duda realmente es importante, es el apoyo perfecto a la labor de investigación de nuestros habituales usuarios, pero que no son los únicos, como te comenté. Esta es la otra cara del museo, la que habitualmente no pisa al visitante, pero sí el investigador, incluso el común puede entrar. Sí, sí, efectivamente. La gente puede pensar que es una biblioteca cerrada para nuestros trabajadores o para investigadores muy especializados, y realmente es una biblioteca pública, ¿eh? Nuestro catálogo aparece en la web de la Junta, del Servicio de Biblioteca, estamos dentro del sistema de bibliotecas, y cualquier usuario, cualquier persona interesada en la antropología, en la etnografía, en la cultura popular, en definitiva, puede venir a visitarnos y sacar sus libros en préstamo como en cualquier biblioteca pública. Llegan a los fondos del Museo Etnográfico de Castilla y León la documentación, los trabajos de investigación de los folcloristas o de los etnógrafos de la región. Claro, sí, sí. Nosotros estamos muy orgullosos, o parte del trabajo en el que me he metido ha sido en conseguir las bibliotecas personales de esos grandes investigadores que han estado aquí trabajando en Castilla y León, y que son un apoyo muy grande para este museo, que en cierto modo es nuevo. Pues estamos contentos y muy orgullosos de tener las bibliotecas de dos de los grandes etnógrafos de Castilla y León, Ángel Carril, etnógrafo y músico salmantino, y Rodríguez Pascual, etnógrafo y estudioso de la cultura popular aquí zamorano, que nos han donado sus familiares, sus herederos, sus importantes colecciones particulares, que han ampliado enormemente en calidad y en cantidad nuestra biblioteca. Con toda esa documentación y esa cesión de los fondos de los estudiosos y de los etnógrafos, ¿se incrementa el mensaje, se traslada a los contenidos del museo? Claro, claro. O sea, el enriquecimiento es tremendo porque este museo es relativamente nuevo, la biblioteca es de fondo moderno y siempre nos faltaba esa parte más de los años 60, 70, 80 o 90, que es lo que hemos cubierto con estas dos grandes bibliotecas que hemos recibido. Emilio, las personas que están viendo este programa y que tengan en su casa objetos, documentación, utensilios de valor etnográfico, ¿pueden
traerlos? ¿Pueden haceroslo llegar? Por supuesto, hay un comité de valoración teniendo en cuenta si son piezas o si son materiales librarios, fotográficos o sonoros. Entonces yo valoro si tenemos muchos duplicados o no, pero en realidad buena parte de nuestro trabajo es conservar todo ese material que muchas veces no se sabe que está por ahí, que tiene un valor realmente importante, que quizás la gente en sus casas no lo valora lo necesario o lo suficiente, quizás seguramente por desconocimiento, y nosotros lo acogemos porque para nosotros es un valor tremendo, tiene un valor tremendo. O sea, nosotros estamos encantados de recibir ese tipo de donaciones. Además de Ángel Carril y Francisco Rodríguez Pascual, ¿hay más donaciones? Sí, tenemos donaciones y fondos bastante importantes. Ahora mismo tenemos una exposición temporal que procede de los fondos de fotografía del arquitecto Carlos Flores. Tenemos más de 7.000 negativos de toda España de arquitectura popular de los años 60 y 70. Es un valor tremendo. Hemos recibido donaciones muy importantes en cuanto a piezas de alfarería, de Rosa Lorenzo, de Salamanca, y quizás la gran donación en la que está sustentado en buena parte del museo es en la colección de piezas de Luis Cortés. Luis Cortés, sobre todo, el gran valor de su colección es el arte pastoril, que es de una belleza tremenda, aparte de la utilidad que tenía pero quizás sea la colección de arte pastoril más importante de España y hay quien dice de Europa. Desde ¿Cómo se representa en el museo? Pues está ahí a lo largo de diferentes salas. Ya sabéis que el plan museológico de este museo es un poco diferente, entonces podemos encontrar piezas de arte pastoril en todas las piezas del museo. Pues hay desde cucharas, utensilios del día a día, ¿no? Del pastor, zurrones, callados, muchos amuletos. Es increíble la colección de Luis Cortés en cuanto sobre todo a arte pastoril y más cosas también, pero quizás el arte pastoril es lo realmente significativo en este museo. Tal vez una de las tareas más importantes sea la de trasladar a los visitantes los mensajes que quiere hacer llegar el etnográfico. Una parte de ese cometido, dirigido a niños y mayores, está en manos de Eva Carro. Eva, ¿tú de dónde eres? Soy zamorana, pero desciendo de faramontanos de Tábara. No, habrá algo de la tierra de Tábara en el museo. Claro que sí. ¿Cuántos años llevas en el museo? Casi 12 años. Oye, esto no es un trabajo normal, ni es un museo normal. Es un museo que tiene un contenido que tiene mucho que ver con tu propia cultura, ¿no? Sí, desde luego. Desde luego. Aparte es muy gratificante poderte dedicar, después de muchos años de estudio, en fin, a tu tierra. ¿Cuál es tu responsabilidad en el museo? Soy responsable del área de didáctica. Tal vez una de las asignaturas claves, que es interpretar lo que hay aquí. Sí. Visitas, actividades, todo lo relacionado con el público, exactamente. ¿Qué tipo de público es el que mejor capta los mensajes que ofrece el contenido del etnográfico? Pues yo creo que de todos. Todos porque nos adaptamos a él. Desde bebés de 2 años, es decir, los niños más chiquititos que admitimos, de 2 añitos, hasta adultos de todo tipo. ¿Qué les cuentas cuando tienes un grupo de jóvenes? Los mayores conocen, gran parte de las personas mayores, de mi edad y sí, para claro, arriba, claro. Identifican rápidamente una buena parte del contenido. Sí. Pero los jóvenes que no lo identifican, ¿cómo se lo cuentas? Bueno, pues lo primero, lo que mejor resultado da, es decirles que estamos en un museo donde vamos a ver objetos, vivencias, relaciones, todo lo concerniente a sus abuelos y a los abuelos de sus abuelos. Y a partir de ahí los hemos situado temporalmente, que a lo mejor es lo más complicado, y ya, partiendo de los objetos, de lo más cotidiano, vamos contando una historia. Dentro de ese público, ¿qué te responden los adolescentes? Los adolescentes responden bien, pero hay que cogerlos, en principio, bueno, por donde ellos lo tienen lo más cercano, ¿no? A nosotros nos resulta muy bien trabajar el tema de las leyendas urbanas, partiendo de las leyendas tradicionales, las leyendas urbanas, que por otro lado es lo único que se mantiene vivo en tradición oral. Hablando de mantener algo vivo, ¿en algún momento pisan el Museo Etnográfico para hacer alguna demostración, no sé, una bordadora, un joyero o un alfarero? Viene y ha venido, sí, desde luego, desde luego. Recuerdo el caso de, bueno, hemos tenido orfebres, joyeros tradicionales, en concreto de la Alberca,
Y hemos tenido también bordado tradicional en oro. Y alfareras de aquí, de Zamora. Vaya pasada, ¿no? Es un contraste real. O sea, tenemos un elemento y además alguien que lo sabe hacer. Sí, claro. La tradición se hereda. Y aparte aquí nosotros lo mostramos con ellos mismos que vienen, bien a talleres, bien a demostraciones públicas, como es el caso de la alfarería. Salimos del Museo Etnográfico para ir en busca del artista y pintor zamorano Antonio Pedrero. Es un lujo que su vida, su casa, su estudio y su obra estén estrechamente vinculados a la ciudad del Románico. Escultor y pintor, Antonio ha dejado su huella bien visible en una ciudad que disfruta de sus esculturas, sus cuadros y sus obras sobre la Semana Santa con verdadera pasión. Le encontramos descansando a la sombra de los tilos en la plaza frente a la puerta de su casa. ¿Se puede decir que eres un artista atrapado entre una iglesia y un convento? Pues sí, es verdad. Es una plaza, a mí me entusiasma, vamos, la tranquilidad que tiene y el canto de los pájaros que te despierta por las mañanas, que eso es un lujo. Y tilos, que es otro lujo. Y tilos, es verdad. Ya no existen estos tilos que antes. No, y la gente viene a coger las infusiones, las semillas estas, ¿no? Hombre, no es difícil. En Zamora ha dado su patrimonio, pero que además estemos en la plaza de Fray Diego de Deza, que tanta importancia tuvo en el descubrimiento de América. Es verdad. Confesor de los Reyes Católicos. La pinta, sabes, que fue por tu ascendencia torresana, ¿no? Efectivamente. Después de todo este tiempo, ¿te sigue inspirando Zamora? Yo creo que sí, porque Zamora, bueno, la ciudad a mí me entusiasma y nunca me ha defraudado, vamos. Pero la verdad es que Zamora, luego la provincia, es muy diversa, tiene una variedad de paisaje enorme, ¿no? En muy pocos kilómetros. O sea, si te vas a Sanabria o a la Tierra de Campos o los Arribes o la Peñalura de Salamanca, es totalmente distinto. En 20 o 30 kilómetros cambia totalmente. Es indudable que tu obra vinculada a la Semana Santa ha sido importante, pero no ha sido solamente eso. Desde luego, Sanabria, por ejemplo, ha sido, porque es ¿cómo diría yo? Es una originalidad la que tiene el paisaje con respecto a castellano, claro, que son las tierras, por ejemplo, de labor de Villalpando, de los rasos y tal, y eso es muy distinto, es el oasis un poco zamorano, ¿no? Supongo que esta pregunta será recurrente, más pintor que escultor. Sí, yo creo que he demostrado más, pero yo empecé con la escultura, Mi primera manifestación fue con la escultura. Lo que pasa es que mis maestros eran Gemma Castilviejo, como sabes, y Daniel Verate, todo un torresano y excelentes maestros. Y eran pintores los dos, y yo creo que luego les ayudé mucho en mi juventud, tanto a Chema como Verate en pintar murales, y esa fue una prueba de fuego para mí excelente, vamos. Y yo creo que esa inercia me siguió, pero siempre en las cívicas algunas veces me hablaban del escultor que estaba dentro, ¿no? Hay quien dice que hay algunos artistas que les atrapa un paisaje, una ciudad, un lugar para siempre. ¿Ese es tu caso con Zamora? Sí, efectivamente. Zamora es una ciudad que incluso hay que venir a ella, es una ciudad término, o antes era bastante más. Ahora con el AVE se está mucho más cerca de todo, ¿no? Pero la verdad es que yo siempre he sentido Zamora muy dentro. ¿Sigues trabajando? ¿Sigues pintando? Sí, menos, con más pausa, pero bueno, sigo trabajando, sí. Con 30 iglesias románicas, como todas se pongan de acuerdo junto a la catedral para tocar las campanas, no dormís. Pues se ponen muchas de acuerdo, porque yo siento por las mañanas, incluso los campaniles del río, de allá del río, de los conventos, lo siento también, sí. No me digas, está cerca tu estudio de aquí. Está justo aquí, al lado. ¿Me dejas entrar? Pero hombre, es tu casa. Continuamos la conversación
en la casa de Antonio Pedrero, que es un auténtico museo. Aquí se respira arquitectura medieval, arte, estampas de la vida cultural zamorana. En esta casa vive y sigue pintando Antonio Pedrero. ¿A qué edad entraste en Bellas Artes? Pues mira, la edad mínima, los 14 años. No era muy habitual. No, era muy poca gente con esa edad. Yo precisamente pasé de pantalón corto al pantalón bombacho, de acuerdo, de entonces, y los estrené para ir a Madrid, o sea que me hice un hombre en el tren, ¿no? Estamos en tu estudio. Sí. Esta es la leonera que yo digo, como ves está todo tirado, pero bueno, yo sé dónde tiro las cosas, ¿sabes? Si me lo ordenan ya no encuentro nada, eso es verdad. Aquí tienes esa cantidad de obras al mismo tiempo. Sí, yo trabajo varias a la vez. Hombre, los cuadros suelen estar a buen recaudo, no a la intemperie. Pero Merlú sí está a la intemperie. ¿Alguna vez cuando has paseado una tarde, un anochecer al lado de Merlú, te ha saludado, te ha dicho algo? Bueno, me ha hecho muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que es una figura que encajó excelentemente bien del primer momento, ¿no? Yo era una figura que la viví desde niño. El Merlú, por la Golondrina, vivían enfrente de la Panera de los Pasos y ha sido mi infancia desde allí, vamos, desde ayudaba al cotanero y esa procesión ha sido la mía siempre, ¿no? Lo de la Golondrina y el mural, eso forma parte casi de la iconografía de la hostelería española. ¿Dónde está la Golondrina? La Golondrina estaba, bueno, el cuadro está es propiedad de la Caja España Duero ahora mismo. Está en la calle San Torcuato y bueno, está y se vio un poco a media, está recogido, pero yo creo que merecería una mejor iluminación, que ahora no la tiene. Pero... ¿Cuántos años? Yo empecé a los 18 años, bueno, terminando la Escuela de Bellas Artes en Madrid, empecé los primeros bocetos y lo terminé en el año 60, que fue el 58, 2 años por ahí. ¿Quiénes son los que aparecen? No, son estudios todos de retratos de gente que iba, clientes, pero que no era... ¿Iba a hablar de tus padres? Sí, yo ayudé allí muchos ratos y fue donde surgió la idea, ¿no? La Semana Santa ocupa un lugar importante en tu obra. La Semana Santa es lo mismo, es mi infancia. Y yo creo que la Semana Santa ha sido el motor de mi inquietud hacia artística, ¿no? Pero cuando que despejaba aquellas fundas que tenían las figuras, cada vez que veía la procesión, se tapaban hasta el año siguiente, el año que nosotros asistíamos al destape de esas figuras era una maravilla, para mí al menos. ¿Y los toros en tu obra? Sí, también me han gustado mucho y lo he hecho de vez en cuando, vamos. Una obra, no excesivamente, pero lo que pasa es que los toros lo he visto siempre, aparte el ortodoxo que me gusta el gran toreo, porque me parece que es un arte como la copa un pino, y es un ballet precioso y una maravilla, una estética y un color fundamental, ¿no? ¿El retrato? El retrato también, sí, me ha gustado mucho, es verdad. Precisamente el reto de la Golondrina son 22 retratos fieles y me han posado ellos, ¿no? Cuando hablas de la provincia de Zamora, entre otras comarcas, hablas de Sanabria, a la que acudes con frecuencia y has pintado mucho. ¿La tragedia de Ribadelago en algún momento te ha movido para pintar? Pues sí, yo he echado algún boceto y no quedará sin hacer algo, porque es lo que pasa es que es un cuadro muy denso y muy simbolista, tiene que ser. ¿Y un personaje como Viriato, siendo un artista zamorano, no te ha movido el pincel? Hice un boceto que lo tiene la Diputación, que es un boceto de la escalera del Palacio Provincial, que salió a concurso para la decoración pero no era específico, fue una ocurrencia mía y yo la llamaba la escalera Sixtina mía, hubiera sido, porque es una historia de Zamora, un compendio de la historia de Zamora en un espacio de 7 por 7 metros, ¿no? Una parte de la obra que hemos podido comprobar, esto es, que digo, más que museo, es un palacio. Bueno, es un resto de un palacio y convertido en una vivienda y un estudio de un pintor donde necesito espacios para ver las obras, ¿no? ¿Qué obras estás haciendo, trabajando ahora
Y bueno, es mucho preguntar, pero ¿qué es lo que tienes proyectado para el futuro? Ahora mismo, pues mira, es una cosa de toros, también de figura de una vendimiadora y paisaje, cosas del lago, o sea, hay una mezcla de todo, paisaje de castellano también. A mí me gusta mucho la fortaleza en la pintura, ¿no? Por eso me gustaba mucho Sanabria, el contrastar con los azules, los grises, ese ambiente de la montaña que es un ambiente limpio, sin contaminación, y bueno, la meseta que es los ocres, en fin, me gusta mucho variar en ese aspecto. Nos vamos, todavía impactados por el mural del bar La Golondrina. Precisamente por eso vamos en busca de Alfonso Meneses, para sentarnos en su mesa y conocer la clave del éxito de este sumiller zamorano que ha conseguido que su restaurante sea una referencia en la ciudad y un lugar de obligado consumo de vino de calidad, eso sí, el Magnum. Alfonso, me alegro mucho verte. Igualmente. Sigues currando. Hacía tiempo, además, que nos veíamos juntos. Y sigues currando, ¿eh? Es lo que me da la vida. Oye, lo de la copa de vino, ¿sigues metiendo la nariz? Bastante, además tengo buena picota para ello, ¿eh? No, pero me gusta mucho. Alfonso, tú fuiste de los primeros de la sumillería de Castilla y León, bueno, y de Zamora. La verdad es que sí, fue de los primeros y además es un tema que me siento orgulloso porque luego ha quedado unas bases ahí que están ahí. Gracias también al Ayuntamiento, a la Diputación que nos apoyaron en ese momento. Creo que en Castilla y León somos los únicos y tenemos una sede permanente. Los demás son inadherentes porque no tienen sitio. Nosotros creo que lo hemos conseguido y gracias a Dios he sido una parte de ello. Aunque ahora mismo no voy por circunstancias, pero sigo siendo parte de ello. ¿Y Marga? ¿Dónde le conociste? ¿Al del bigote? Uy, ha llovido mucho. Ha llovido mucho. Fue en el oficio, claro. Sí, pero lo conocí antes del oficio. Cuando él ponía música en una discoteca a la que iba yo a bailar con mis amigas. Y él ponía las canciones que yo le pedía. Entonces, Sí. entre unas cosas y otras. Ahí nos enamoramos. Tú currabas en cocina y luego ya llegó el proyecto de los dos, donde has seguido en la cocina. Sí. Siempre. Fuera de mi casa, siempre en cocina. Siempre en cocina. ¿Y cómo empieza la historia, vuestra historia, de los Caprichos de Meneses? Pues empiezo... Los Caprichos de Meneses, pues un capricho de Meneses, que el nombre lo dice bien. A él se le antojó, hombre, todo el mundo llega a un momento que quiere algo propio, pero él soñaba con ello y yo, pues mientras tengo trabajo a mí me da lo mismo lo demás, pero si él quiere, ¿por qué no apoyarlo? Y dejé el trabajo que tenía y en 8 días abrimos aquí, lo fuimos preparando todo, lo que él dice, allá voy. ¿Y cuántos años han pasado ya desde que se abrió los Caprichos de Meneses? Pues 13 años ya. Te da, como yo digo, un negocio de estos hoy día no te da para hacerte rico ni para tener dinero en el banco, pero te da el cariño de la gente, tú le das de comer y que te digan qué rico estaba y eso hincha el ego, que es realmente lo que interesa. Lo que ¿Bacalao siempre? Siempre. Siempre. En esta casa siempre. No puede faltar. Lo decidimos así antes de abrir. Vamos, básicamente por este camino. Y el bacalao siempre en mi casa. Y además muy bien acogido. Lo que no puede faltar es, bueno, lechón, pero fundamentalmente el lechazo. No, son materias primas de aquí de Castilla y no puede faltar. Intentas hacerlo, creo que humildemente, y creo que es un producto que agradece el cliente que viene de fuera, lo que busca son productos autóctonos de la zona. Hombre, hay otros productos como son el arroz, la zamorana y otras cosas. Nosotros no trabajamos lo que es el bacalao, las carnes de aliste, el lechazo de Castilla y León, de aquí de la zona, el cochinillo, y es lo que hacemos. Lo que sí que es cierto que, desde un punto de vista gastronómico, ya ocupan un lugar en el calendario vuestras jornadas gastronómicas. ¿Te dan mucho trabajo? Sí, no mucho trabajo, mucho estrés. Sí. Mucho estrés. Son 3, ¿no? Sí, ¿En el mismo 3 mes? semanas, sí, seguidas. ¿Cuáles son? Empezamos con el bacalao, seguimos con el foie y acabamos con las del caviar. Alfonso, tú eres de los pocos hosteleros y de los pocos sumilleres que un día decidieron que el tamaño magnum en el vino era el ideal para el servicio.
La verdad es que sí, fue un reto personal y además me costó mucho trabajo. Hubo bodegas que no apostaron por ese formato, hace 13 años, hubo bodegas que decían que no, que estaba loco y tal. Yo creí que era el tamaño ideal, porque creo que el vino evoluciona, entre más volumen tenga, mejor densidad, evoluciona mucho mejor. Y bueno, aposté por ello. Hubo bodegas que al final no hicieron, pero bueno, ahora todas las bodegas quieren estar en mi casa. Hacemos unas fiestas el día 13 de diciembre, que invitamos a todo el mundo a jamón y a vino, y siempre todo alrededor del vino. Todo alrededor del vino, que creo que es muy importante. Decía mi padre que alrededor del vino se hace amigos, y eso es muy importante. Alfonso y Marga, hay, dentro de mucho tiempo, pero ¿hay continuidad en la familia? Sí. Tengo a mi hija y a mi futuro yerno, y creo que va a haber continuidad por muchos años, y a ese futuro de ellos. Además, está en la cocina, ¿no? Sí, bueno, un poco de todo, ¿no? Sí. Sí, además es la que lleva los papeles, lleva todo. Es la que se encarga ahora mismo. Es un Meneses versión chica. Sin bigote. Son iguales. Enar, ¿tú tenías claro que ibas a dedicarte a la cocina y a la hostelería? Pues no, no, de pequeña no. Pero la cosa se fue liando, Se ¿no? fue liando, me castigaron unas navidades, me llevó a trabajar como castigo y me gustó y ahí empecé. Buen castigo, ¿no? Sí. Pero luego tú hiciste cursos de hostelería en Zamora, trabajaste en un restaurante en Zamora y te marchaste fuera. Sí, estuve en Mallorca, estuve 5 años allí, estuve en el Hotel Formentor y muy bien, una experiencia. ¿En cocina? Sí, en cocina, en el cuarto frío y en pastelería. Supongo que los postres de los caprichos de Meneses serán tuyos. Es un lingote de chocolate relleno de naranja con helado de regaliz. Ahora mismo le gusta mucho a la gente. Un mousse de vainilla relleno de maracuyá con frutos rojos, helado de violeta. Hacemos los helados todos nosotros, caseros. Y el resto, bueno, trabajar en la cocina, con tu madre. Estoy con mi madre, estamos ahí y hacemos un poco todo de todos. En tu caso, Héctor, tiene que ser complicado, ¿eh? Trabajar en un restaurante donde está uno de los históricos sumilleres de Zamora. Además, que controla de vinos un montón. Es difícil, pero así me hace ponerme las pilas y evolucionar un poquito en el tema del vino. Por aquí pasa todo el mundo el vino, ¿no? Claro, pasan bodegueros, pasan enólogos y mucho conocido de Alfonso del tema del vino, y así es de la manera que me pongo las pilas y evolucionamos un poquito más en el tema este del vino. Y en tu caso, Enar, te toca más que los postres. Tirar mucho más del carro, es lo que dicen tus padres. Bueno, eso dije. Eso dice. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Sí, me gusta, me gusta. Ya no es un castigo. No, ya no. Hace mucho tiempo que dejó de ser un castigo. Y es un proyecto de vida. Sí, y me gusta. Además, puedes hacer... No tienes que hacer, no es rutinario. Cada día es algo distinto. Me dice Marga, tu madre, que junto con Alfonso y contigo definís la comanda. ¿Se va a mantener como está hasta la fecha o va a haber cambios? En los platos, me refiero. No, vamos cambiando con las temporadas y con lo que nos apetece hacer. También se nota, hay veces que nos apetece más salado y hacemos más cosas, o más dulces, frías. ¿Es verdad que con el AVE, el románico, incluso los peregrinos del Camino de Santiago, se está notando mucha alegría en la hostelería zamorana? Sí, se nota muchísimo los fines de semana, sobre todo. Viene muchísima gente de Madrid con el AVE. Además, saben dónde vienen, lo que quieren, traen, es muy gracioso, traen notas y te dicen, quiero comer esto y esto, porque a lo mejor el fin de semana anterior habían venido los padres y le habían hablado y entonces le había gustado y se habían venido y querían comer lo mismo, saben, la verdad que se nota mucho. El románico también, viene mucha gente con el románico. Además, somos la ciudad que más románico tenemos en poco radio. Entonces, le queda todo muy cerca, van viendo las iglesias y hay muchos peregrinos, se van viendo cada vez más. Además, tenemos aquí cerquita el albergue de los peregrinos y se ven muchos últimamente. Marga y Alfonso, todo un placer, amigo, de estar en vuestra casa. Igualmente, pero no solo somos los 4, aquí hay un equipo de 9 personas
que sin ellos tampoco podríamos hacer nada. O sea, en cocina hay 4 personas, Lo más sé. luego de fuera, sin ellos tampoco seríamos nada. Lo sé. Suerte, amigo. Muchas gracias. Antes de marcharnos, charlaremos con el alcalde de la ciudad, Paco Guarido. Quedamos con él en uno de esos balcones que asoman al Duero desde la ciudad. Y como casi siempre, a corta distancia de uno de los templos románicos que han hecho de Zamora uno de los epicentros de este arte en Europa. Alcalde, ¿qué le sugiere la figura de Viriato, todo un revolucionario en el centro de la ciudad durante tanto tiempo, casi más de un siglo? Bueno, es un ejemplo y sobre todo para mí. Él es un luchador, debe ser un símbolo de Zamora y debe ser además una marca de Zamora. Yo como alcalde, que soy un alcalde de Izquierda Unida, minoritario y tal, pues la verdad es que me gusta esa relación que pueda hacerse conmigo y sobre todo para mí es un ejemplo de lucha en la vida, en la sociedad y en todo. ¿Qué le aporta a la ciudad de Zamora el ser el envase, el recipiente del Museo Etnográfico de Castilla y León? Es decir, la memoria de la tradición y de la cultura popular de toda la región. Aporta muchísimo. Los museos en la ciudad aportan mucho y sobre todo el Museo Etnográfico, que lo tenemos aquí al lado, es un museo de Zamora, de los pueblos de Zamora, de toda Castilla y León, de todas las tradiciones y yo creo que es un museo muy visitado, le da mucho realce y desde luego nadie pasa por Zamora que no visite, entre otras cosas, el Museo Etnográfico, también el de Baltasar Lobo y toda la cantidad de románico que tenemos aquí, el Duero, los miradores, etc. Hablando del románico, ¿qué iglesia tienes a tu espalda, alcalde? San Cipriano. ¿Es una de cuántas iglesias románicas? Sí, casi la treintena que tenemos aquí del románico en un espacio pequeño como es el casco histórico, que es, pues bueno, nuestro pozo de oro de todo el turismo que viene. Pero si se ve todo esto y se ve la buena gastronomía que tenemos, incluso dando una vuelta también por los barrios, bajar al río, por supuesto, y ver toda la cantidad de vegetación y de zona verde, le da también pues un contrapunto muy bueno a la ciudad. ¿Son propiedad del ayuntamiento todas las iglesias románicas? Bueno, algún día a lo mejor son del ayuntamiento. Es verdad que en todas se hacen cosas públicas, están abiertas en un convenio que tenemos con la Diputación y el Obispado. Y aquí, en esta en concreto, se hace el pórtico musical antes de la Semana Santa, que tiene una proyección internacional. Lo bueno es que estos edificios muy bonitos, que se visitan en el interior, pero además tengan un uso social. Teniendo en cuenta que el factor religioso es clave en la imagen turística, por lo románico, por la Semana Santa, ¿qué tal se lleva el alcalde de Zamora como el obispo? Funciona bien. Nosotros funcionamos con todo lo que sea traer dinero, turistas, movimiento económico a la ciudad y además movimiento cultural. Eso es muy importante. Yo tengo muy buena relación con el obispo y, hombre, y el románico en Zamora es un factor clave. Lo que sí debemos de pensar también es en ese uso social que yo he dicho que es complementario a todos los usos que puedan tener las iglesias. Paco, el turismo es esa baza por la que hay que apostar sí o sí en Zamora. En ciudades tipo Zamora hay poca industria, hay poco trabajo, hay poco movimiento económico. Por lo tanto, el turismo en una sociedad de ocio es fundamental. Ciudades pequeñas, acogedoras, donde la gente puede pasar una noche, 2 noches y ver la cantidad de cosas que aquí se pueden ver, bueno, yo creo que hay que trabajarlo y mucho. Nosotros estamos, desde que hemos llegado al equipo de gobierno, además de lo que ya había, que era lo que tú has mencionado, el románico, el casco histórico, el Duero, la Semana Santa, por supuesto, la gastronomía. Estamos trabajando mucho en la muralla. La muralla quizás es la gran desconocida porque tenía muchos edificios adosados, que nosotros ahora, bueno, estamos haciendo expropiaciones siempre de mutuo acuerdo con la gente y las familias, y el año pasado pues gastamos casi 800.000 euros en expropiaciones, que ahora estamos ya empezando a derribar esos edificios que van a dejar al descubierto gran parte de la muralla que antes no se veía. Cuando el alcalde de Zamora pasea por la ciudad y se cruza con peregrinos y peregrinas venidas de medio mundo, ¿qué le sugiere? Aquí hay un albergue para los peregrinos y da una soltura y una presencia como que es una sociedad turista. Unos dejarán más dinero, otros dejarán poco, pero todo el mundo es bienvenido a Zamora. El peregrino de zapatilla y el turista de zapato de terciopelo, todos son bienvenidos, pero el peregrino lo que le da es precisamente ese aire de turismo casero, convencional, el de toda la vida, y eso es muy bueno también para una ciudad como Pedigrí. Hasta aquí el Arcón de esta semana.
nos vamos de Zamora conscientes de que todo lo que habéis visto lo podéis comprobar cualquier tarde de estas. También os recordamos que podéis seguir disfrutando de historias como las que os hemos contado en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión. Su revisión os va a permitir conocer mejor esta tierra, que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.